Buenas noches, amigos y amigas. Estamos nuevamente en el arriero luego de una semana en la que no hubo programa porque se perdieron los invitados en el camino. Hoy día sí tenemos, ya está acá en el local de La Mula nuestro invitado del día de hoy, que es el viceministro de Interculturalidad, Iván La Negra, pero antes quería hacer algunos comentarios breves sobre algunos hechos que han ocurrido en los últimos días. Algo que estaba llamando la atención en los últimos días es que teníamos las huelgas del sector salud, del sector educación, y los conflictos sociales los conflictos vinculados a la minería habían como amainado. Sin embargo, hoy tuvimos la noticia de la muerte de un comunero en Ancash, en un enfrentamiento entre comuneros de la zona y la policía en relación al proyecto de Barrick, el proyecto Pierina. En las últimas horas ya se ha informado que se va a instalar una mesa de diálogo, el problema tiene que ver con el agua, pero lamentablemente una vez más hay una muerte que lamentar. Y esto no puede seguir. Creo que hay que tomar las medidas, y justamente el día de hoy Human Rights Watch ha hecho pública una carta que le ha enviado al presidente Ollantaytamala, una carta bastante extensa de 10 páginas que la pueden encontrar en lamula.p, donde analiza lo que ocurrió en Celendín, lo que ocurrió en estas protestas en Cajamarca, y señala que hay algunos cambios que hay que hacer en la política de respuesta policial y estatal a las movilizaciones sociales. Pero también Cajamarca estuvo hoy día en la noticia. La población de Bambamarca, los pobladores de la zona de Bambamarca y el Tambo, hicieron una movilización hacia la ciudad de Cajamarca bastante nutrida, en la cual los dirigentes del Frente de Defensa, encabezados por Eddie Benavides, ratificaron que quieren que el proyecto Conga suspenda todas sus operaciones. Incluso han dicho que si la empresa quiere construir reservorios, que los construya en Cajamarca y no en Bambamarca, porque ahí hay el problema del agua. Pero esta movilización además ha planteado un ultimátum, ¿no? Los dirigentes del Frente de Defensa, el Comité Unitario de Lucha, han planteado que en 15 días se tiene que suspender toda operación vinculada al proyecto Conga, y el tema nuevamente se pone en el candelero. Otra noticia que quería comentar rápidamente ha sido este escándalo que hemos tenido vinculado al tema de la niña Zoraida, que murió asesinada en medio de un enfrentamiento entre fuerzas combinadas del ejército y la policía, que atacaban a un grupo de senderistas, y el escándalo tiene que ver con la poca capacidad que ha habido para explicar qué cosa pasó realmente. Y lamentablemente, como en tantas otras circunstancias, como las que comentaba hace un momento, al final se dan explicaciones, a mi entender, bastante ligeras y que no convencen a nadie. Entonces, en ese sentido, una vez más, esto es una invocación a que este caso se aclare. Además, ha habido fuertes críticas al gobierno, incluso la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado señalando que se ha violado la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, no solamente por este caso, sino por la utilización que se estaría haciendo de los niños llamados los pioneritos, ¿no? Estos pequeños que son, entre comillas, rescatados de los brazos de sus padres, ¿no? En circunstancias en las cuales además tampoco termina habiendo claridad del gobierno en qué cosa se quiere con esto, más allá de que pueda ser una bonita foto que al gobierno no le significó mayor rédito, porque al final todo fue muy confuso
y creo que eso ha dañado de alguna manera la imagen, no solo del gobierno, sino de la primera dama que ha estado directamente involucrado en el tema. Y lo último que quería mencionar era, bueno, lamentar, sumarme a los homenajes y a los tributos que se están haciendo en estos días a Pilar Col. Pilar Col fue la primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una de las primeras abogadas de España, esto es algo que no se conoce mucho, y una extraordinaria mujer cuyos méritos y cuyas virtudes están siendo reconocidos por diferentes actores, líderes de opinión, y también por quizás las personas a las que ella más dedicó su tiempo, que fueron las personas que vivieron en prisión, algunos inocentes y otros no, pero a los cuales Pilar les dedicó muchas veces lo mejor de su tiempo para acompañarlos en lo que es una situación ciertamente muy difícil. Pilar además era miembro del Consejo de Reparaciones y hasta la última semana de su vida participó en las sesiones del Consejo. Yo tuve el gusto, el honor de trabajar con ella, de colaborar con ella directamente en una parte de ese tramo en el Consejo de Reparaciones, y creo que el trabajo que ella hizo ahí, el trabajo que hizo en los penales, el trabajo que hizo sobre todo en los años 80, cuando se crea la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y ella se convierte en la vocera y en quien denunció graves atrocidades, va a quedar pues en la memoria de todos y de todas, y por eso quería yo también sumarme con estas palabras a un homenaje a alguien que además, como digo, no solo fui su colaborador en un momento, sino fuimos muy buenos amigos con Pilar Col, a quien vamos a extrañar definitivamente mucho en la brega y en la lucha porque los derechos humanos sean algo más que una utopía o que un ideal. Nos va a hacer falta, y desde acá también mi condolencia a todos sus amigos y familiares. Dicho esto, nos vamos a una pausa y volvemos en un momento con el viceministro de Interculturalidad, Iván La Negra, para conversar sobre la consulta previa. No es la primera vez que Iván viene, algunos me han dicho que lo invito muy a menudo, pero la gente quiere saber cuánto se ha avanzado en el tema de consulta previa y cómo van a ser las consultas que ya se han anunciado para los próximos meses. Volvemos en un instante. Y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de La Mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú, pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Queremos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información, comuníquese con poderciudadano@lamula.p. Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano.
Amigos y amigas, estamos ya de vuelta con Iván La Negra, viceministro de Interculturalidad. Muy buenas noches, Iván. Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente. Un gusto verte. La última vez que nos vimos, nos encontramos en un evento internacional discutiendo sobre políticas indígenas en Santiago de Chile. Iván, se han anunciado ya las primeras consultas previas. La primera consulta sería en el lote 1AB, que es un lote histórico donde hay mucha historia detrás, casi 40 años de explotación petrolera. Algunos críticos del gobierno dicen que se hace la consulta en ese lote porque ya está todo conversado con las organizaciones indígenas. ¿Ya? ¿Eso es cierto? A ver, lo que ocurre es que hay que efectivamente poner las cosas primero en su lugar, ¿no? Entonces, es el primer proceso de consulta vinculado con una actividad extractiva, una actividad económica, y porque también está el tema del reglamento de ley forestal, que también ya está avanzando. En segundo lugar, en realidad hay un proceso en marcha de conversaciones con las federaciones de los ámbitos de las cuencas del río Tigre, Pastaza y Corrientes, que va mucho más allá del tema de lo que implica ahora el lote 192, antes el lote 1AB. Es más amplio, no es solamente ese tema. Y esa discusión se está canalizando a través de una comisión multisectorial que se ha conformado para discutir temas de salud, de educación, temas ambientales, una agenda mucho más amplia. Ahora, que eso no es parte de la consulta previa. Que no es el contenido. Pero es otro procedimiento. Hay toda una agenda amplia de los distintos temas que las federaciones consideran hay que atender. Como digo, hay temas de salud, educación, temas ambientales, está el tema de lo que ellos señalan existirían pasivos que todavía no se atienden, herencia de la actividad económica, que como bien ha señalado es de décadas de actividad. Y en ese contexto también aparece la posibilidad de tener un nuevo contrato relacionado con este lote 192, que es el nuevo nombre. Y este tema, las propias federaciones plantearon una necesidad de que hubiera una consulta previa a la realización de este nuevo contrato. Claro. Algunos decían, pero ¿por qué se va a hacer consulta si ya la zona está en explotación hace mucho tiempo? Sí, hay varias explicaciones. ¿No? Uno, porque claro, hay actividades que ya están realizando efectivamente, pero el lote 192 va a implicar la posibilidad de hacer nuevas exploraciones y posiblemente nuevas explotaciones, porque precisamente eso es lo que va a permitir que se mantenga la producción futura en ese lote. Y por tanto eso requiere un nuevo contrato, por lo tanto hay nuevos temas que deberían ser objeto de un continuo proceso de participación y evidentemente de consulta con los pueblos indígenas de la zona, ¿no? Ahora, a la vez que este proceso, hace unos días, una de las empresas petroleras que estaba operando en la Amazonía ha anunciado que se retira de la zona Shuar. Me refiero a la empresa Talismán, ¿no? Que estaba siendo cuestionada. Algunas interpretaciones decían que el tema tenía que ver con las condiciones que se están planteando ahora para los contratos, pero también había la versión de que en realidad la empresa veía en la consulta previa y ya en el rechazo expreso de las organizaciones una suerte de bloqueo que mejor antes de ir a la consulta nos retiramos. ¿Esto está pasando? ¿Esto puede indicar que se va a dar una retracción de las inversiones petroleras? ¿Cómo es el tema? No, para empezar, evidentemente el objetivo de la consulta no está vinculado ni con un retraso, ni con la promoción, ni digamos las inversiones. Es un tema aparte, es un tema vinculado más bien con las decisiones de las poblaciones y cómo estas poblaciones pueden incorporar sus objetivos, sus preocupaciones dentro de la estructura de toma de decisión del Estado. Ahora, efectivamente, pueden haber hoy en día que no hay consulta, que no hay, sin duda, también enfrentan actividades económicas de diverso tipo, una serie de dificultades vinculadas con ese tema. La idea de la consulta más bien es brindar mejores opciones para una identificación temprana de esas dificultades y generar mejores posibilidades de encontrar vías donde efectivamente eso sea
posible, sea parte de un proceso de diálogo. Ese es el objetivo que debe medir la Pero consulta. quizás habría una impaciencia de ciertos inversionistas que sienten que esto no comienza, porque bueno, comienzas en el lote 1AB, pero en 192, como tú me mencionabas, ¿no? Pero hay la posibilidad de que el Estado pueda hacer simultáneamente un número considerable de consultas. No son tampoco tantas. Recuerda que todos son procesos donde ya inclusive habían procesos de participación previos que se habían llevado adelante. Lo que hay que hacer es mejorar los estándares en este tema, ajustarlos a las nuevas exigencias del reglamento, de la ley de consulta y la ley misma. Entonces, por lo tanto, hay una necesidad de ajuste, pero no es que en el caso de la actividad de hidrocarburos estoy hablando de cientos, ¿no? Estamos hablando de unas decenas, y que tienen que ir, digamos, de manera paulatina entrando durante el próximo año, ¿no? a este proceso. Entonces, pero que igual, de todas maneras, es un paso más. Va a implicar una exigencia, sin duda. Eso sí es algo que, digamos, ya la industria sin duda conocía, ¿no? Y es parte además de los temas que, digamos, la relación con los productos tampoco es un asunto nuevo para los industrias de hidrocarburos. Saben que es un tema. Lo que pasa es que el estándar efectivamente es un estándar que implica nuevas exigencias. Estaban acostumbrados a tener una relación por eso digo, que dejaba mucho que desear, ¿no? Fíjate cómo las lecturas también son distintas, ¿no? Fíjate que para muchos actores, que dices tú, los críticos, esto es un estándar muy sencillo y que no iba a generar ningún problema. Y por otro lado, ahora dicen lo contrario, que es un estándar muy fuerte y eso tiene el efecto que mencionas. Creo que ni una cosa ni la otra. En realidad es un estándar que está buscando asegurar, eso sí, elementos básicos establecidos en los comercios del país, pero por otro lado también generar mejores condiciones para que los proyectos se desarrollen tomando en cuenta estos temas de manera temprana. Creo que gran parte de los problemas, y creo además lo que he seguido también tus propias análisis de este tema, es la llegada muy tardía del Estado en esos asuntos. Entonces ahora estamos haciéndolo mucho más temprano, inclusive cumpliendo, tú verás, las exigencias del tema de que se haga la consulta antes de firmar los contratos. Era un asunto solicitado, pedido por mucho tiempo, ¿no? Ahora se está haciendo. Entonces ahora se dice, hay un montón de problemas. Curiosamente he escuchado algunas críticas criticando, no, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, o sea, lo que quiero decir es precisamente parte de este proceso de implementación el empezar a ver cómo funciona este instrumento en estos casos, ¿no? Ahora, hay un tema que ha aparecido en el debate en estos días, que además tú conoces por el trabajo que has hecho también en la Defensoría del Pueblo, que es el tema de este proyecto de carretera o de vía férrea de Nueva Esperanza a Iñapari, ¿no? Y ahí lo que aparece es que hay sectores de organizaciones, de ONGs, algunas organizaciones indígenas que dicen de ninguna manera, y hay otras que dicen que sí, y la iglesia incluso, hay un párroco que ha estado ayer en varios medios, y el obispo de Madre de Dios, apoyando. ¿Ese es un caso donde tiene que haber consulta previa o el Estado puede resolver por sí ante sí ese tema? Es un buen ejemplo de las distintas dimensiones de análisis que tienen que haber para considerar la viabilidad de un proyecto, ¿no? En este caso, lo que se plantea en ese proyecto de ley es presentado por el congresista Tubino, ¿no? Sí. Entonces, que hay se le pide al Ejecutivo que haga un estudio sobre cómo conectar por vía terrestre, no indica si es carretera o ferrocarril, pero esas son las opciones, estos dos puntos, ¿no? Puerto Esperanza, que es en la zona de Purús, en Ucayali, y conectarlo con la vía interoceánica, ¿no? Digamos, esa es la idea. Y digamos, aunque no hay ningún estudio efectivo, porque el propio proyecto lo reconoce en medida que lo pide, la idea es hacer una línea que más o menos corre en paralelo con la frontera, en esa zona, ¿no? Así es. Y claro, eso implica atravesar, en primer lugar, comunidades nativas en la parte cercana a Puerto Esperanza, luego atravesar el Parque Nacional Alto Purús, luego atravesar una reserva territorial, luego atravesar concesiones forestales y finalmente atravesar la comunidad nativa bélgica. Claro. O sea, atravesar todo lo que son parte de los derechos que el Estado ha reconocido en este ámbito. Del punto de vista digamos, puramente técnico, el análisis económico revela que cualquiera sea la opción, estamos hablando de un nivel de inversiones muy altos y que de cientos de millones de soles, ¿no? Al menos, solamente en la etapa de construcción, sin contar los costos de operación. Entonces, eso ya implica una limitación.
Y que existen otras opciones mucho más simples, como por ejemplo la creación de fondos que permitan establecer un mecanismo de financiamiento de un puente aéreo mucho más efectivo y que efectivamente garantice el derecho de los peruanos que viven en Puerto Esperanza de conectarse con el resto del país. Y al mismo tiempo un fondo para proyectos que asegure una viabilidad económica sostenible de la población de esta área, respetando al mismo tiempo todas estas áreas que he señalado, ¿no? Y eso, efectivamente, debería discutirse además con la participación de los pueblos indígenas. O sea, cualquier proyecto de esta naturaleza debería ser con la participación de los pueblos indígenas. En algún momento, claro, tendría que haber consulta. Participación y potencialmente, si además si quisiera hacer algún tipo de proyecto, tendría que haber efectivamente un proceso de consulta. Otro caso, pero sí, te lo pregunto y para que... Ahora, por si acaso, sí, nuestra opinión respecto a este proyecto, de decirlo, es que no estamos de acuerdo con que se haga un proyecto que diga directamente que hay que hacer una conexión terrestre. Ahora, pero ahí me parece que hay una discrepancia entre el Ejecutivo y el Presidente del Congreso, porque el Presidente del Congreso, en una entrevista el domingo en La República, además él firmó el dictamen también, planteó que esta carretera tenía que hacerse, o este proyecto. Bueno, nosotros creemos que hay que hacer estudios, estamos de acuerdo, pero los estudios tienen que... No nos va a pasar lo del estudio sobre el aeropuerto de Jauja. Claro, pero los estudios no pueden ser un estudio que estén solamente limitados a la opción terrestre. Okay. O sea, que compare todas las opciones disponibles, porque si solamente la opción terrestre, evidentemente están todos los problemas que he señalado y evita comparar con la opción aérea, que nos daría un mejor marco para tomar una buena decisión. En el próximo bloque me explicas por qué en el caso del proyecto del aeropuerto de Chinchero no habría consulta previa. Es una pregunta que me han hecho por las redes cuando anuncié que te iba a entrevistar. Volvemos en un instante con esa respuesta y también con algunos instrumentos que están pendientes para que la consulta previa pueda realizarse adecuadamente. Volvemos. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. A todos los salseros del Perú y del mundo, vean en La Mula, oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo, que te quise con él, La Mula con Eduardo, oye lo que te conviene, no lo vean. Estamos de vuelta con el viceministro Iván La Negra. Yo le planteaba antes de irnos a la pausa el caso del aeropuerto de Chinchero. En la zona hay comunidades campesinas, es un proyecto, es un gran proyecto de inversión, hay un debate técnico también como en otros casos, pero se debe hacer consulta previa en el caso de la construcción del aeropuerto de Chinchero. ¿Y qué pasaría si esta consulta, por decir, dijera que no, aunque parece que la gente sí está de acuerdo en ese caso? ¿Qué pasa con esta propuesta? Ya, a ver, en primer lugar, hay que conocer el proyecto. O sea, digamos, todavía estamos en una etapa, digamos, de formulación, diseño del proyecto. Entonces,
se requiere tener una información material del proyecto para saber si el proyecto va a generar algún tipo de afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo cual también implica la identificación de los pueblos indígenas en la zona. Si hubieran pueblos indígenas, o sea, comunidades que cumplen con esas características, si efectivamente el proyecto los implicara alguna afectación a los derechos colectivos, en ese caso se requeriría efectivamente una consulta previa a la decisión de hacer la construcción de esos. Si el derecho colectivo es la tierra comunal y hay un proceso que se va a iniciar de compra de tierras que está en manos del gobierno regional. Bueno, pero el gobierno regional es parte del Estado y el gobierno regional, claro, si efectivamente llega a un acuerdo, el Estado, que es el gobierno regional, llega a un acuerdo con las comunidades para que las comunidades evidentemente dan su asentimiento a la transferencia de esas tierras para una actividad, desde luego ahí se está cumpliendo con las reglas y con los principios de los derechos que tienen además las comunidades de disponer de sus tierras, ¿no? Y si las comunidades deciden no vender y el gobierno nacional quiere insistir con el proceso, bueno, ¿ahí sí viene una consulta o le aplicas servidumbre? No, un momento. O sea, lo que hay es, en el caso de propiedad privada y propiedad colectiva, ocurre lo mismo, inclusive con un nivel de protección mayor, de acuerdo con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando la propiedad colectiva está vinculada con la identidad cultural, hay un nivel de protección mayor, entonces está protegido por las mismas reglas, es decir, no puede sino ser una expropiación, es por razones de interés, efectivamente. Pero en este caso, entiendo que no es así, entiendo que en este caso hay un entusiasmo, una voluntad de llevar adelante el proyecto, pero todavía no estamos hablando todavía de una etapa en la cual hay que todavía... Ahora, pero al comienzo siempre hay entusiasmo con estos proyectos y después la gente empieza a dudar cuando... Bueno, eso ya es un campo técnico, como bien ha señalado, está todavía terminando de completarse, ¿no? Yo creo que tener paciencia en este tema, esperar que la autoridad correspondiente tenga todos los elementos y en ese momento efectivamente se verá. Ahora, tú decías hace un instante... por si acaso, antes que me olvide, sí, recuerden que además un aeropuerto requiere una evaluación de impacto ambiental. Así es. Proceso en el cual precisamente, más allá del tema indígena, hay un derecho de los pobladores y todos para evaluar todos los impactos que se puede generar el proyecto. Población indígena y no indígena, porque también alrededor hay población, claro, sin duda que tiene esta característica. Hay un punto con el tema de la información al que quiero volver, pero hace un instante tú me decías, si hubiera pueblos indígenas, y bueno, todos sabemos que el Viceministerio de Interculturalidad ha elaborado una base de datos, no ha sido hecha pública todavía, pero sabemos que la han elaborado, y ya se debería saber, bueno, yo trabajo en Cusco, entonces te podría decir, ahí sí hay, bueno, pero no me tienes que creer a mí. ¿En qué estado está este instrumento de la base de datos que está generando mucho debate antes de ser conocido? Sí, eso es natural, ¿no? Por varias razones. No, porque nos gusta debatir mucho. No, natural porque, para empezar, el Perú no había reconocido los pueblos indígenas que tenía. Bueno, es el primer punto, ¿no? Digamos que dentro de la lógica del 169. Exactamente. Comunidades de indígenas existen hace muchas décadas atrás, claro. Pero hay una diferencia importante, que el concepto de pueblo indígena está vinculado con la identidad cultural y con la diferencia cultural. O sea, existen instituciones sociales, económicas, religiosas o de naturaleza que constituyen una cultura propia que es distinta a la cultura, digamos, de la mayoría de la población o en todo caso del Estado. Y esta cultura diferente, ¿no? Es una a la cual se reconoce un conjunto de derechos, entre otros los derechos de tomar decisiones por sí misma en un conjunto de aspectos, siempre dentro de los límites del Estado y siempre dentro de ciertas restricciones vinculadas con hechos fundamentales. Pero dicho esto, ¿no? Digamos, lo que tú me acabas de señalar tiene que expresarse. Finalmente va a haber una lista, un listado, claro, una base de datos. ¿Cómo funciona eso? El tema es, entonces, tiene que identificar cuáles son esas diferencias culturales, ¿no? Entonces, hay indicadores muy fuertes de esta diferencia cultural. Por ejemplo, la lengua es un indicador. He escuchado algunas personas que critican, dicen, pero la lengua puede haberlo perdido y una persona y tiene que tener una cultura distinta. Por supuesto, eso efectivamente es cierto. ¿Cómo se...? Pero la lengua es un tema. Pero la lengua, sin duda, es un indicador fuerte que, si está presente, te da una buena señal de que efectivamente aquí hay diferencia cultural, ¿no? Ahora,
La base de datos, por lo tanto, lo primero que te identifica esas diferencias culturales. O sea, ¿cuáles son los pueblos indígenas? Digamos, una es la lengua, lo que ustedes claro, han tomado. en algunos lugares es la lengua, en otros lugares también está vinculado el tema de la presencia, digamos, ancestral o una presencia histórica importante en determinados lugares, ¿no? Hay que recordar también que los pueblos indígenas son pueblos que se han mantenido estáticos, o sea, han ido en el ámbito amazónico, han cambiado de lugar, en algunos casos por desplazamiento se han movido de un lado a otro. Claro, además, incluso la diferencia cultural, digamos, cómo la establecen, ¿no? Es sumamente complejo. Pero, por ejemplo, hay un elemento de autoconciencia de la identidad cultural, por ejemplo, ¿no? Que eso es muy importante en el caso amazónico, es un elemento también importante. En realidad es la mezcla de estos elementos, lo que el Convenio 09 establece, ¿no? Debe ser la referencia, o sea, un elemento vinculado con lo étnico, con la descendencia de la población que estuvo aquí antes de la conquista, la diferencia cultural que está vinculada con las instituciones que persisten a pesar del tiempo, en todo o en parte, dice el convenio, y la autoconciencia de la entidad, ¿no? Entonces, si estos temas están presentes, entonces estamos hablando de un polo indígena. Ahora, al interior de un polo indígena pueden haber múltiples organizaciones, de nivel local, de nivel regional, de nivel nacional. Inclusive algunas del nivel nacional pueden tener al interior miembros de distintas culturas. Ahora, entonces, eso es, digamos, entonces, ¿por dónde empezar? La consulta está vinculada fuertemente con derechos colectivos. Entonces, lo que hay que buscar son aquellos titulares de derechos colectivos. ¿Cuáles son las organizaciones que ejercen derechos colectivos, que tienen titularidad de derechos colectivos? Bueno, hay dos, por lo menos reconocidas por el comunidades Estado. nativas, comunidades campesinas, son estos ámbitos. Entonces, lo que hay que identificar es esas organizaciones que están vinculadas con un pueblo indígena y que, por lo tanto, tienen derechos colectivos que están relacionados con esta identidad cultural. Ahora, pero hay quienes dicen, hay comunidades, por un lado, ¿no? Comunidades campesinas que de repente ya no hablan pues el castellano, ¿no? La lengua indígena. Claro, la lengua indígena. Hablan solo castellano. Claro, hablan solo castellano, o comunidades que tienen una dinámica poco orgánica, ¿no? Con instituciones que puedan no estar en pleno funcionamiento, pero la gente dice, bueno, pero son comunidades, son reconocidas como instituciones, la ley, hay reconocimiento constitucional prácticamente desde hace casi 100 años, ¿no? 90 años, ¿no? A diferencia de otros países donde el reconocimiento ha sido mucho más tardío, ¿no? En esos casos, por ejemplo, las comunidades campesinas de la costa, ¿no? Y hay ejemplos como Catacaos y Sechura, ¿no? O otros que de repente no funcionan, como puede ser la comunidad de Asia, ¿no? ¿Cierto? Que ya casi ha desaparecido. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Está en la base o no está en la base? Bueno, la pregunta inicial es si pertenece a un pueblo indígena. Ya, pero ustedes tienen que determinarlo, o sea, tienen que... Entonces, ¿cuáles son los criterios para identificar eso, ¿no? Entonces, los criterios son si existen elementos indicadores que nos den una claridad respecto a que existe esa diferencia cultural que pertenece a un pueblo indígena. Cuando esos indicadores no existen, entonces hay que hacer un trabajo ya de campo, o sea, es un trabajo en el cual tienes que ir concretamente y hacer una evaluación. Entonces la base de datos tiene que ir construyéndose primero a partir de la información que es mucho más sólida, que es mucho más clara, que nos indica esta diferencia cultural, y luego avanzar hacia otros casos en los cuales hubieran efectivamente algunas dudas. Ahora, pero digamos, en este momento, ¿en qué estado está entonces esa base? Entonces ya tiene toda la información de básica que el Estado ya había reproducido y que ya tenía. Es una organización de la información. Organizaciones, claro, eso ya está. Y a partir de un conjunto de indicadores básicos que están recogidos en una directiva que se publicó en mayo, se ha empezado a, caso por caso, ¿no? Ver si efectivamente están con esos indicadores cubiertos. Ahora, eso puede tomar mucho tiempo. Sí, antropológicos, estudios. Claro, pero la primera etapa tiene que, esperemos ya culminarla pronto. En realidad, efectivamente, hay que reconocer, ahí sí nos hemos demorado. En ese punto sí hay que reconocer que es un tema en el compromiso era que estuviera hace varios meses. Hemos salido, sí, hace un par de meses debemos haber ya terminado, pero eso que ha implicado mucho más complejidad de lo que originalmente pensamos cuando estábamos trabajando el tema, ¿no? Es un asunto en verdad bastante complejo desde el punto de vista técnico y además desde el punto de vista de la presión de la gente, ¿no? Porque yo te quiero decir algo más, o sea, el tema indígena no es lo mismo que el mundo rural. Entonces, ¿qué pasa? Que sí existe, creo yo, una situación de desigualdad, inequidad presente en el mundo rural,
y que reclama un conjunto de derechos vinculados con organizaciones que se desarrollan naturalmente en estos ámbitos. Más allá de la diferencia. Más allá de la diferencia cultural. Entonces, muchas de estas poblaciones y actores que son, digamos, los ONGs, buscan jalar a estos grupos dentro de la categoría pueblo indígena para marcar, inclusive de manera artificial, diferencia cultural, para acceder a un conjunto de derechos vinculados con los pueblos indígenas. Esa es la estrategia que ha habido, ¿no? Yo creo que esa estrategia es un error, porque lo que hace es mezcla un conjunto de instrumentos y una categoría que está basada fundamentalmente en lo intercultural y en una diferencia cultural clara, con otras necesidades que más bien están vinculadas con la necesidad de atender temas que sí reconozcan propiedad, que sí reconozcan inclusive propiedad colectiva, pero que están vinculados con prácticas que se pueden entender dentro de la propia matriz cultural de nuestra sociedad. Te pongo un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza. Las caletas de pescadores de toda la costa peruana. O sea, hay una cultura costeña, ¿no? Que claro, no puede decir, hablan castellano, usan celular, todo, pero hay una cultura que uno podría decir, bueno, claro, no son exactamente pueblos indígenas, pero diferencia cultural hay. Y de repente no se reconocen en los patrones del Estado. O sea, te lo planteo como son los patrones de diferencia que existen al interior de una misma cultura. O sea, a ver, esa es otra idea, ¿no? Que se tiene la idea de que las culturas pues, son espacios homogéneos, donde no hay, al interior de las propias culturas, hay muchas variedades, formas distintas de expresarse. Es lo que se llama pluralismo. El pluralismo intercultural, o sea, intracultural, ¿no? Y que se refleja en todos los países que tienen una cultura entre comillas homogénea, a su vez la línea puede ser muy tenue. Muy tenue, exacto, pero por esa razón es que la propia OIT en sus guías sobre cómo entender el tema del pueblo indígena marca tanto estos elementos de lengua, de territorio, como elementos que son indicadores fuertes de diferencia cultural. No quiere decir que un pueblo indígena no exista si estos elementos no están claramente definidos, ¿ok? Eso no dice eso, pero sí te marca con claridad de que esos son elementos de referencia importantes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hay una comunidad, grupo de pobladores en algún lugar del Perú que se considera indígena y que no aparece en la base de datos el día que se publique? ¿Va a haber algún mecanismo para que este grupo pueda apelar a ese derecho? Sí, ¿Cómo se va a procesar eso? Sí puede haber un pedido, evidentemente, como cualquier, pero efectivamente tiene que ser obligar al Estado a hacer un trabajo de campo, mirar el tema con detalle, y sin duda, por eso digo, intentamos crear un mecanismo que atienda este tema de diferencia vinculada con lo rural, claro, porque de lo contrario lo que va a generar es una presión enorme, porque todo el ámbito rural va a querer entrar dentro de la categoría por un acceso a un conjunto de derechos, ¿no? Pero por un lado, ustedes hacen la base y claro, después alguien dice, bueno, yo soy y ustedes mismos son los que tienen que decir, no eres, ¿no? Pareciera por un momento que me estás viendo como si fuéramos un jurado de este concurso de televisión, ¿no? Puede ser percibido así, o sea... Pero no es la intención, ¿no? O sea, el objetivo nuestro es más bien poner este punto de partida sólido y a partir de ahí seguir avanzando, pero tienen que haber también en los siguientes pasos elementos sólidos que nos permitan hablar de esta diferencia, porque si no, lo que puede originar es que mañana digamos, si hay posiciones que dicen que basta el elemento de yo digo soy indígena y se acabó, y tienes que conocerme como pueblo indígena. Bueno, eso puede originar situaciones absoluta arbitrariedad. Ahora, ¿no? no pueden ser, además que no tienen respaldo en el propio convenio de la OIT. Ahora, la base de datos no va a ser una base cerrada. Y además no es constitutiva de derechos. Ahí viene el otro elemento. Ese es otro punto. O sea, pero por el hecho ¿va a ser abierta o va a ser cerrada? No, o sea, es una base, va a ser una base que va a ir construyéndose, perfeccionándose en el tiempo, conforme además exista más información. Y por otro lado, no es constitutiva de derechos. Es decir, no es que alguien gana o pierda derechos en virtud de la base. No es un registro. No es un registro, es una base de datos. Hasta el nombre indica, no es base de datos, no es un registro de comunidades, no es un registro de pueblos indígenas, ese no es su naturaleza, sino es un instrumento básicamente informativo.
que no cierra la posibilidad de que algún grupo, alguna población, porque así va a pasar, porque la información limitada puede originar eso, que el Estado diga, oye, no teníamos esto en la información, pero es evidente que aquí hay características de una diferencia cultural, entonces quizás no habrá ni siquiera a veces lengua, ¿no? Pero habrán condiciones que permitan identificar que... De otro lado, existe, ¿no? La identidad también se reinventa. Eso es cierto, eso es cierto, por esa razón... Y las lenguas se recuperan, incluso en algunos casos, ¿no? Hay casos históricos. Cuando eso ocurre, es curioso, ¿no? Porque en otros países, como en Colombia, aparte de los pueblos indígenas, se reconocen otras diferencias culturales. Por ejemplo, los afro que mantienen inclusive lengua, o los pueblos gitanos. Entonces, hay otras diferencias culturales. En verdad, nada indica de que inclusive dentro del seno de una misma cultura, en un momento dado puede haber diferencias culturales, que como dices tú, que se inventan y aparecen. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Pero el Estado potencialmente puede generar nuevos instrumentos para atender esa nueva situación de diferencia cultural. Pero ya no es un tema, pues, estrictamente de pueblo indígena, ¿no? Dos preguntas más. Una, ustedes tienen que dar un instructivo para poder desarrollar las consultas. No es instructivo, es una guía metodológica para orientar a los funcionarios con una serie de ejemplos. Para dar instrucciones. Claro, y que va a ser un instrumento en realidad, casi un instrumento pedagógico, ¿no? Ahora, eso también ya debería estar... Está listo, ese sí, en unos días se va... ¿Y por qué no lo hemos podido conocer hasta ahora? Porque primero quería hacerlo, o sea, hemos hecho un documento de partida, lo hemos ido discutiendo sector por sector, con diversos sectores, hemos tenido que conversar con cada uno de ellos, ver si está todo ok, entonces ha sido también un trabajo muy fino de completar todo. ¿Y con las organizaciones indígenas se ha conversado sobre el instructivo y sobre la base? Lo que pasa es que el instructivo, en ambos casos, la responsabilidad inicial corresponde al Estado, ¿no? Entonces, pero sí hemos quedado en que efectivamente es un instrumento que va a ir cambiando y mejorándose continuamente. Entonces, sí esperamos que las organizaciones, en el caso, por ejemplo, de la guía, conforme las cosas se vayan llevando a cabo, tengamos mecanismos de evaluación y viendo qué cosa funciona, qué no funciona, e incorporando esa información en la guía, de manera que la guía va a ser un instrumento muy flexible, de cambio permanente. O sea, no es un instrumento, no es una norma legal que se aprueba, no, sino es un documento de referencia que continuamente va a ir mejorándose, de verdad, continuamente, agregando información que se produzca de la experiencia que vayamos obteniendo del proceso de consultas reales. Una última pregunta, Iván, tú has sido miembro de la comisión que trabajó las propuestas de reforma ambiental, sí, ¿no? El Ministerio de Cultura ha participado. Así es. Y tú has planteado el tema de lo rural y lo indígena. Hay mucha gente que considera que debería haber consulta previa para todos, ¿no? Y justamente vinculado al tema de los grandes proyectos. Esto yo lo conversé con Manuel Pulgar Vidal, también aquí en el programa hace 2 semanas, ¿no? Esto no ayudaría a que el proceso de consulta pueda tener un cauce y estos otros mecanismos que deberían existir, a mi entender, bajarían la presión sobre el instrumento de consulta previa. Absolutamente de acuerdo. A ver, pero no confundir, o sea, todo peruano y peruana debería tener el derecho de plantearle al Estado sus preocupaciones respecto a una decisión que el Estado adopta. Eso es una cosa universal, todos. Y el Estado tiene que escuchar. Escuchar. A veces claro. No, se falla a veces un poco. Bueno, entonces el primer tema es ese. Ahora, en algunas circunstancias, hay la diferencia del tema de consulta con pueblos indígenas, además de la escucha ordinaria, digamos, y de la interacción ordinaria, de una interacción vinculada con un proceso intercultural, es decir, culturas dialogando, ya no solamente al interior de una, sino varias culturas, 2 o más, dialogando. Y en el caso de los pueblos indígenas existe además el tema de un conjunto de hechos colectivos que implican un conjunto de obligaciones para el Estado. Algunos de los derechos colectivos, el derecho a definir ellos mismos su prioridad de desarrollo, ¿no? El derecho a la identidad cultural, un conjunto de derechos que plantean un conjunto de exigencias al proceso de consulta. Pero me voy a poner desde el otro lado, ¿no? Y tomándote la palabra, o sea, también puede haber un diálogo intracultural. Exacto, o sea, pero que tiene otras características y que también tiene otro marco de derechos que también tienen que ser preservados, cuidados, protegidos.
por esa razón yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que los instrumentos de participación en el marco, por ejemplo, de los estudios de impacto ambiental deberían ajustarse, mejorarse de tal manera que se brinden oportunidades, estándares de discusión de estos temas. ¿Y por qué no se mejoran todavía? Bueno, es un tema, el ministro de Pluralidad, creo que es mi impresión, ¿no? Tiene un proyecto vinculado con ese tema de los EIAs que se expresa en el SENACE y en otras decisiones que se van a adoptar. Yo creo que hay un tema que se va a ir decidiendo conforme se va avanzando en estas reformas. Y otro tema, que es un asunto que también yo he señalado, ¿no? Que es la necesidad de una intervención muy temprana dentro de los procesos de decisión de cierto impacto, ¿no? Que permita al Estado llegar muy temprano a atender muy temprano las preocupaciones sociales, económicas que están de todos los actores que estén en un determinado lugar del territorio. Ahora, y a informar además, ¿no? Informar, o sea, y generar capacidades para comprender lo que va a ocurrir y las decisiones que se van a adoptar. Claro, pero la gente ha pasado en la discusión del famoso del reglamento, ¿no? Y no solo por la debilidad del Estado, sino también por la debilidad de las mismas organizaciones. Es decir, la gente que asistía a estos encuentros regionales recién conocía la ley y ya estaba discutiendo el reglamento, ¿no? Bueno, mira, y que establece dificultades para todos. Mira, cuando se discutió el reglamento, se firmó un documento, que lo tengo yo, un acta, en el cual las organizaciones indígenas se comprometían a discutir el texto del reglamento. Y en el informe alternativo que se ha presentado, el de 2012, dice expresamente que no se discutió el texto del reglamento en estos eventos. A pesar que el compromiso era discutir eso, ellos reconocen que no se discutió. Que se discutió otra cosa, pero no se pudo discutir el texto del reglamento. Ellos dicen porque se rechazaba la ley y todo. Bueno. Entonces, efectivamente, o sea, hay inclusive los propios compromisos que se asumen, en ocasiones no se pueden, del otro lado, tampoco se cumplen por una serie de dificultades que ellos mismos se enfrentan. Entonces, lo que hay que generar, hay que desarrollar son mecanismos de colaboración. Y en verdad, hay a veces la percepción que nosotros estamos, digamos, en una situación de permanente, no sé, enfrentamiento. Algunas personas piensan, ¿no?, que estamos enfrentando con organizaciones, pero no es así. Las organizaciones tenemos muchos espacios en los cuales venimos trabajando de manera yo creo, bastante buena. Hemos sacado adelante el reconocimiento de los pueblos en aislamiento. Hemos avanzado con el tema de una posición nacional sobre el tema de conocimientos tradicionales. Estamos trabajando, impulsando un proyecto, ya colaborando en el impulso de un proyecto vinculado con el uso de los bosques, con los pueblos indígenas, tanto amazónicos fundamentalmente, para el tema de aprovechamiento de estos recursos para el desarrollo, etcétera. O sea, varias áreas en las cuales están estas organizaciones, está IDC, está CONAP, están otras organizaciones trabajando en este proceso. Aunque Pizango ha sido duro en la conferencia de prensa en la presentación del informe. Me parece muy bien. O sea, las críticas tienen que venir. Ahora, desde luego también yo puedo tener mi propia posición respecto a esas críticas, ¿no? Pero me parece muy bien que las organizaciones planteen sus puntos de vista discrepantes en esos temas y que discutamos, ¿no? Yo creo que lo que debe mantenerse es este clima de debate y de permanente intercambio. Puede ser que algunas cosas, decisiones que toma el Estado, efectivamente a las naciones no les parezcan, y también hay cosas que a ellos les parecen, o sea, les parece bien. O sea, es un tema en el cual hay que seguir insistiendo en mantener los puentes y los espacios de diálogo. Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y regreso con la parte final de El Arriero. Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. A todos los salseros del Perú y del mundo, vean en La Mula, oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo, que sé con él, La Mula con Eduardo, oye lo que te conviene, no lo vean.
amigas, ustedes han escuchado al viceministro de Interculturalidad, Iván La Negra. El tema va a seguir generando debate. Vamos a invitar nuevamente al programa a los dirigentes de las organizaciones indígenas, con quien en los meses anteriores hemos tenido varios diálogos. Y antes de despedirme, tengo acá un pequeño cerro de libros que se me han acumulado por las suspensiones de programa. Cuando entrevistamos a Manuel Pulgar Vidal no pudimos comentarlo. Voy rápidamente. El primero, el libro azul británico, los informes de Roger Casement sobre esa tragedia que fue el tema del caucho en el Putumayo. Roger Casement, que es un personaje famoso en la literatura, no solo por El sueño del Celta de Vargas Llosa, sino porque incluso está citado en el Ulises de James Joyce, y que fue quien produjo estos documentos que el CAP ha publicado con un excelente estudio introductorio de Alberto Chirif, que es una de las personas que más sabe sobre Amazonía en el Perú. Tecnología y cambio social, el libro de es un libro con varios estudios sobre Chile, Argentina y Perú en el tema del uso de las TICs, el acceso a las computadoras y al Internet, publicado por el IEP. Comiset ha publicado una excelente edición, incluso acompaña un CD, el libro Los muertos en Ayacucho, violencia y sitios de entierro clandestinos. Este libro ya se presentó en Lima y se va a presentar en estos días en Ayacucho, un nuevo aporte de Comiset en la búsqueda de la verdad y la justicia en el Perú. El grupo Propuesta Ciudadana publicó hace unas semanas Balance de un gobierno ni de izquierda ni de derecha, Cuaderno de Centralista 29, hay un conjunto de ensayos, Waldo Mendoza, Jürgen Schult, Carlos Monge, entre otros. El Acuerdo Nacional nos ha hecho llegar la política de Estado sobre recursos hídricos. Ustedes deben recordar que hace unas semanas, o hace más de un mes, apareció una foto donde salían el presidente García, el presidente Toledo y el presidente Humala. Lo que nadie creo que se enteró es que fue para la presentación de la política del Acuerdo Nacional sobre el tema hídrico, que vale la pena revisar. También han salido las publicaciones de la Asociación SER, Retablo de Ayacucho, les recomiendo, lo pueden encontrar en la página web de Noticias SER también. Les recomiendo la entrevista a Anaí Durán, donde hace un balance bastante duro sobre el gobierno. La revista Voces, donde hay una entrevista sobre el conflicto Conga al ex premier Salomón Lerner, donde hace algunas revelaciones de las negociaciones que se dieron durante su gestión. Y por último, la revista Cabildo Abierto, con esta portada del presidente y su esposa, y el titular: el nacionalismo era solo un membrete. Me quedan dos todavía. Salió Poder. Les recomiendo que lean el artículo de Ricardo Uceda, pero también las excelentes columnas de Óscar Ugarteche y Alberto Vergara, que son los dos puntales en términos de opinión de la revista Poder, que también ha venido con el libro 5 historias emprendedoras. Una linda edición sobre 5 casos, está entre ellos el caso conocido y que además en Poder se ha tratado de la familia Ñaños. Y quería terminar, este no es un libro que me ha llegado, este es un libro que he comprado. El libro se llama Sobre el fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia, es uno de los tantos tomos de las obras completas de Carl Gustav Jung. ¿Por qué lo menciono? Además de que vale la pena leerlo, porque ha sido el primer libro que he comprado en la librería Sur, la librería de los hermanos Sanseviero, que ha abierto sus puertas hace muy poco y que es una librería realmente estupenda y que continúa la tradición de su padre Walter Sanseviero, que fue pues el gran librero de esta ciudad en los últimos 40 años. Felicitaciones a Malena, a Walter por esta inauguración, y quería solamente mencionar que están en Pardo y Aliaga, muy cerca, Camino Real, no recuerdo la dirección, y vayan a la librería porque realmente es un placer
visitar la librería Sur. Nos vemos la próxima semana en El Arriero, como todas las semanas, los jueves a las 10 de la noche.